tardes a todos y a todas. Una alegría ver, la verdad, esta sala tan repleta de gente. Gracias, por supuesto, a la asociación por la invitación. La verdad que es un placer estar aquí hoy, y a Silvia, que es con la que directamente he estado tratando. También, antes que nada, también me gustaría hacer un breve comentario, que la verdad es que las personas que muchas veces acabamos los estudios no tienen por qué ser universitarios, ni mucho menos, pero vemos como que esa inversión que se ha hecho en nosotros, no solo económica ni mucho menos, sino también de esfuerzo y demás por parte de los docentes, de la administración y demás, muchas veces vemos que cae en saco roto, pero al fin y al cabo con este tipo de actividades vemos que sí se nos saca provecho. Yo personalmente sí quiero incidir sobre eso porque la verdad es que no lo agradezco realmente. Voy a intentar, a lo largo de la pequeña charla que voy a realizar, intentar aglutinar tanto los conocimientos psicológicos, después a nivel de entrenamiento deportivo y actividad física, y también intentar entremezclar el por qué evolutivamente, por qué la evolución a lo largo de los años nos ha hecho reaccionar como reaccionamos a los entornos del medio. Entonces, tratando esto en conjunto con el tema que hoy nos ocupa, que es el estrés mismo, en su origen, si nos vamos al origen de la palabra estrés, vemos que es un origen en el campo de las ciencias de la ingeniería, de la arquitectura, de los materiales, al fin y al cabo. El estrés es cuando un material soporta una presión, cuando un puente, una viga, un material de construcción, soporta una tensión. Ese mismo concepto, esa misma palabra, al fin y al cabo, se ha extrapolado a otros ámbitos, como puede ser el de la psicología, como puede ser el del entrenamiento deportivo. De esa forma, me gustaría hacer como vemos en la presentación, tres diferenciaciones. En primer lugar, los materiales inertes, como hemos dicho en el campo de la ingeniería. Un material inerte, una piedra, por ejemplo, si se fractura, pues la piedra se fractura y evidentemente se queda fracturada, se queda rota y no es capaz de reponerse ante eso. En segundo lugar, un ser vivo, ya puede ser un ser vivo que no sea humano, ya puede ser una planta, ya puede ser cualquier otro animal, un mamífero, tiene la capacidad, la brillante capacidad, y aunque parezca que ya estamos acostumbrados porque lo vemos como cotidiano, pero al fin y al cabo es una capacidad que nos ha hecho llegar a ser hoy día lo que somos, que es la capacidad de adaptarse al medio. Cuando tenemos una herida se nos cura, y eso la verdad es que es algo que estamos habituados, como digo, pero que supuso un antes y un después en la historia de nuestro planeta o de la humanidad. Y en tercer lugar, el ser humano, que como culmen, por así decirlo, en ese sentido, no solo tiene la capacidad de adaptarse al medio, sino que además tiene la capacidad de anticipar lo que nos pueda pasar. Eso tiene cosas muy buenas, porque evidentemente si sé que va a venir un huracán, pues, o si sé que me voy a casar, pues soy capaz de prevenirlo al fin y al cabo. Pero también tiene cosas muy malas. A lo largo también de la presentación voy a hacer una serie de comentarios porque hay un libro que a mí me fascinó el día que lo leí, hace ya bastantes años, que se llama ¿Por qué las cebras no tienen úlceras?, que es de Robert Sapolsky, un libro fabuloso, fantástico, que resume la verdad bastante bien todo el tema que vamos a tratar en el día de hoy. En ese libro, como su propio nombre indica, ¿por qué las cebras no tienen úlceras? Evidentemente la cebra, cuando está en la sabana pastando, no está pensando va a venir el león, sino que está tranquilamente y no sufre esa ansiedad, por así decirlo. Está realmente tranquilamente. En cambio, si hubiese una persona, pues a lo mejor estaba pensando en los intereses que nos va a dar el banco, o podemos estar pensando en un millón de cosas diferentes, que por desgracia es una cosa que nos estamos acostumbrando hoy día a vivir de esa forma, a no estar nunca parados, y muchas veces hay que estar pastando la sabana tranquilamente y olvidarse del resto de asuntos. De esa forma también me gustaría comentar una ley general, que cuando es general es muy general, se aplica en muy diferentes campos de Enhanced, y al fin y al cabo trata al cuerpo como un administrador de recursos. Ahora veremos también por qué. Estas tres gráficas, las líneas verticales que hay a lo largo de ellas, son los estímulos, al fin y al cabo. Están sacadas de teoría del entrenamiento, es a nivel deportivo, pero se podría aplicar perfectamente en otros ámbitos, como ahora veremos. En la primera de ellas pone recuperación adecuada. ¿Por qué? Pues porque después de un estímulo, después de un entrenamiento deportivo, evidentemente la persona tiene que descansar, no nos vamos a poner directamente a entrenar de nuevo. Entonces baja el rendimiento, si entrenáramos de nuevo no tendríamos capacidad, nos vendríamos abajo. Y después de eso sube el rendimiento, por así decirlo. En ese momento que está el rendimiento arriba es cuando hay que aplicar el estímulo de nuevo, para después subir más aún. Y como vemos la tendencia es positiva, es hacia arriba.
En el segundo caso, en el caso que está en medio de la diapositiva, vemos que la recuperación es demasiado larga. Nos hemos adaptado, hemos incrementado el rendimiento, pero después ha llegado tanto tiempo que el cuerpo dice, oye, es que esto a lo mejor no lo necesitamos, vamos a guardar los recursos para después, porque después puede ser que lo necesitemos en otro asunto diferente. Y por último, que es el tema que hoy nos ocupa, que es el estrés y la ansiedad, es la recuperación demasiado corta. Antes incluso de que nos recuperemos del estímulo que nos ha llegado, del entrenamiento, ya estamos haciendo otro entrenamiento. Y si eso lo hacemos sucesivamente, pues llegamos al punto de colapso, llegamos al sobreentrenamiento y llegamos a lo que es el estrés crónico y demás. A nivel fisiológico, a nivel del cuerpo, vamos a intentar hacer un breve repaso por algunas de las respuestas que tiene nuestro cuerpo cuando estamos en situación de estrés. Imaginemos que vamos por la calle San Pedro mismo, giramos la esquina y nos encontramos a un león. En ese momento el cuerpo dice, quieto, aquí tenemos dos cosas que podemos hacer, o luchar o huir, ya depende cada uno cómo se vea, a lo mejor hay gente que le echa ganas. En ese momento hay una cascada de reacciones en el cuerpo, que tampoco nos vamos a meter mucho aquí, pero hay algunas que son más evidentes que otras. Todos sabemos de sobra que el corazón se acelera, no solo se acelera, sino que además también por cada latido expulsa más sangre que cuando estamos en reposo. La pupila se dilata, los bronquios se relajan, ¿por qué? Porque para que entre más aire, al final que hay más suministro. También hay liberación de glucosa por parte del hígado, eso también nos hace que los músculos tengan la gasolina, por así decirlo, que tengan recursos para contraerse. Y después, a la vez que activamos una serie de órganos, hay otros que los deprimimos. ¿Por qué? Pues porque el cuerpo, como administrador de recursos, tiende a hacer todos los recursos para la actividad que tenemos enfrente. Y ahora mismo enfrente tenemos un león. Entonces, por ejemplo, si hemos comido hace un ratito, no nos vamos a poner a hacer la digestión, porque cuando hagamos la digestión, el león nos va a digerir a nosotros. Entonces, de esa forma, hay una serie, tampoco me voy a meter muy a fondo, pero estos son, a grandes rasgos, las reacciones que tiene nuestro cuerpo en situaciones de estrés. Cuando hablamos de estrés, no son solo situaciones negativas, sino que también pueden ser positivas. Una buena noticia también desencadena una cascada de reacciones que en muchos casos es muy similar a la que desencadenan situaciones negativas. La respuesta del cuerpo es muy similar. Son muchas las respuestas, pero me he querido centrar hoy en 4 que son bastante de las más aclaratorias, de las más interesantes para el día de hoy. En primer lugar, me gustaría hablar del tema del sistema circulatorio. Es el más evidente de todo. Y como ya he dicho, los latidos se aceleran, el flujo sanguíneo se reduce en las partes inactivas. Por ejemplo, en el sistema digestivo, directamente el cuerpo tiene la capacidad para anular el riego sanguíneo a las partes que no nos interesan, en este caso el sistema digestivo. Muchas de las personas que salgan a andar o a correr a la calle se darán cuenta que cuando llegan a casa tienen en el estómago helado. Directamente te palpas el estómago y tienes el estómago frío. ¿Por qué? ¿Para qué vamos a mandar recursos sanguíneos? En este caso, mandamos sangre al estómago si realmente ahora mismo lo que necesitamos es que las piernas tengan suministro energético. Directamente es capaz de, tiene unos esfínteres en el sistema circulatorio y directamente puede mandar la sangre donde realmente sea necesario. De esta forma, con la ansiedad y demás, y las situaciones estresantes, si se hacen demasiado cotidianas, la adaptación del cuerpo, ¿cuál es? Vamos a fortalecer muscularmente las paredes de los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos también tienen unas paredes de músculo para que se contraen y hace que la sangre fluya. Y a la larga puede crear algunas patologías. ¿Cuáles son esas patologías? Tampoco me quiero meter mucho directamente en las patologías porque son aspectos médicos y tampoco me gusta saltarme directamente a aspectos médicos porque no es mi campo y prefiero no meterme en ese campo. Entonces, directamente se puede crear hipertensión en primer lugar. ¿Por qué? Las paredes, al crearse la mayor masa muscular, hace al fin y al cabo que son unos vasos sanguíneos bastante más rígidos, bastante más musculados. Por tanto, como digo, se crea hipertensión. Problemas cardíacos, el corazón tiene que mover bastante más cantidad de sangre y aparte esa mayor hipertensión hace al fin y al cabo que la presión que el corazón recibe tiene que fortalecerse para poder soportarlo. Y por último, aterosclerosis, que al fin y al cabo es daños que sufren las paredes de los vasos sanguíneos y forman unas placas de ateroma que se llaman, que son incluso muy peligrosas porque en caso de desprendimiento pueden crear trombos y demás. Y en este caso, muchas de las adaptaciones que vemos del sistema circulatorio podríamos pensar que son muy parecidas a las que experimenta un atleta cuando
cuando entrena. Estamos hablando de aumento de la tensión arterial, que pasa en los atletas, y estamos hablando también de un corazón más fuerte, un corazón con mayor masa muscular, que también pasa en los atletas. Al final del todo, lo dejo ahí, vamos a ver cuál es la cosa, ir pensándola, si os parece, porque a mí me creo bastante conflicto a primera instancia, y al final he llegado a una conclusión que creo que por lo que me documenté de más es la correcta. En segundo lugar, el crecimiento. También el crecimiento especialmente dedicado a los más pequeños, a los bebés directamente. También, antes que nada, en el tema del crecimiento, me gustaría que pensáramos cómo se estresa un niño o una niña pequeño. Estamos acostumbrados a, cuando hablamos del estrés o de la ansiedad, los acontecimientos que nos suceden a nosotros en el día a día. Pero un niño pequeño, si tiene una necesidad, evidentemente salvando el tema de la alimentación, de la temperatura, cosas así, ¿no? Pero si tiene una necesidad, es la necesidad de afecto directamente, necesidad de cariño. Un niño pequeño es una máquina de recibir afecto por parte del padre y de la madre. Entonces, se han dado casos, sí me gustaría decir, muy extremos, que se produce lo que se llama enanismo por estrés. En ese caso, y como digo, son casos extremos, no son casos de estrés porque se separan mis padres, no son casos por estrés por acontecimientos que nosotros vivimos en el día a día. Son casos de acontecimientos de gente, incluso de los padres, sufren algún tipo de patología y directamente viven en un zulo, directamente. En esos casos, aunque estos niños tengan la alimentación, tengan la temperatura y tengan, por así decirlo, los requisitos básicos que todos conocemos, no pasa frío, tiene alimentación, tiene bebida, aún así esa falta de afecto puede crear problemas en el crecimiento, porque al fin y al cabo están estresados, les falta lo que es el cariño que todo niño, toda niña necesita para crecer. Y de la misma forma, ya incluso cuando se es un poquito más mayor, más maduro, por la noche, que es cuando el sistema parasimpático, cuando estamos tranquilos, cuando no estamos estresados, es cuando se segrega la GH, la hormona del crecimiento, y es cuando se crece. Directamente lo que se dice cuando te acuestas crece, eso es cierto. Directamente es cierto porque realmente la hormona del crecimiento está en mayor cantidad en el torrente sanguíneo, ¿vale? En tercer lugar, el sistema inmunitario. El sistema inmunitario directamente se suprime. ¿Por qué? Vamos a intentar hacer una analogía. La analogía que se me ocurre es la siguiente. Imaginemos la mayor situación que ahora mismo tiene nuestro ayuntamiento, por ejemplo, en Carmona. El mayor problema que tenemos en Carmona, posiblemente todos pensemos en el paro, pero el paro, por así decirlo, sería sí, la situación que es más importante, y después resulta que tenemos un incendio en Carmona. Evidentemente los recursos, en ese momento que tenemos un incendio, es algo inminente, no nos vamos a poner a preocuparnos del paro, porque es que tenemos un incendio. Pues en ese momento entonces los recursos van a ir al incendio, evidentemente. Ya nos preocuparemos después de la emergencia que es el paro, que es menos inmediata. De la misma forma, si nosotros, por ejemplo, tenemos un resfriado, que puede ser equivalente al paro, es una cosa continua, no es una cosa que dure. Entonces, si tenemos un resfriado y nos encontramos a un león por la calle, no nos vamos a preocupar del resfriado, sino que vamos a preocuparnos del león que tenemos delante, vamos a preocuparnos por salir corriendo. Y después, cuando nos salvemos, nos preocupamos por el resfriado. Pues de la misma forma trabaja el sistema inmunitario. En una situación estresante, no invertimos en preocuparnos por el resfriado. Cuando el cuerpo está estresado en el mismo momento. Entonces, cuando se patologiza es cuando dura ese tiempo, es demasiado largo. De hecho, no nos da tiempo a recuperarnos, no nos da tiempo a invertir en el sistema inmunitario. ¿Vale? No sé si se me entiende. ¿Sí? Al fin y al cabo, la sabiduría popular es descansar para curarse un resfriado y quitarse de estresores. Y en último lugar, tampoco quiero extenderme mucho más, también me gustaría dejarlo para las preguntas. En el último lugar, el tema de la reproducción, del sexo y la reproducción, una vez que se han satisfecho las necesidades básicas, como puede ser también en la alimentación, como ya hemos comentado y demás, llega la reproducción. A lo largo de los años, evidentemente, nos hemos dado cuenta que en ciertos momentos temporales desciende claramente la natalidad, como puede ser en los conflictos bélicos. No estamos para pensar en el futuro cuando tenemos directamente un peligro como puede ser un conflicto bélico. La sabiduría popular, ¿qué nos dice en este caso? El mayor afrodisíaco, una vez que se han cubierto las necesidades básicas, el mayor afrodisíaco podríamos decir que es el tiempo. Si tenemos las necesidades básicas, pues directamente algo parecido al arte.
podríamos decirle, que es el hecho de lo que sobra directamente, ¿no? Una vez que tenemos todo satisfecho, pues podemos dedicarnos a pintar, o a la poesía o a la literatura, ¿no? Como dejé antes a la mitad, todos estos estresores los puede sufrir directamente tanto una persona que tiene ansiedad, como todos conocemos, o las puede sufrir un deportista de alto rendimiento. Tanto en un ámbito como en otro, como una ciencia como en otra, podemos encontrarnos con situaciones parecidas. Y de hecho, como hemos visto al principio, la forma en la que reacciona el cuerpo es muy similar ante los estresores. Pero ¿cuál es la diferencia? Cuando decimos que los estresores son muy continuos, en el caso de la ansiedad y en el caso para llegar al estrés, es que son totalmente continuos, es que son personas que prácticamente no descansan, incluso cuando duermen nos damos cuenta de que no son capaces de descansar profundamente, tienen problemas de sueño, que lo he tenido que quitar por tema de espacio, hay problemas de sueño ante problemas de estrés y de ansiedad. Entonces, esa falta de recuperación es lo que nos hace directamente caer en la ansiedad. Un deportista de élite cuando está entrenando, me refiero, incluso en las épocas de mayor entrenamiento, depende del deporte, por supuesto, pero siempre contempla una clara atención a la recuperación. No hay un deportista que se encargue de entrenar sin preocuparse por la recuperación. Incluso, según los estudios y demás que hay, los atletas, en concreto estos estudios que estuve hablando, son estudios que tratan con maratonianos, duermen 10, 11 horas, incluso 12 horas, también hay casos que hay habitualmente, no es una cosa puntual, sino que habitualmente duermen tantas horas. Por supuesto, también mucha atención con el tema de la alimentación, para al fin y al cabo es más de lo mismo, para poder reponerse a los estímulos que supone el entrenamiento. En contraposición a esto, una persona que, por ejemplo, he puesto la fotografía, una persona que trabaja en el campo directamente, como se dice, trabajan de sol a sol, trabajan en unas condiciones que son ya estresantes de por sí, por condiciones, por ejemplo, de temperatura. Actualmente quien trabaja en el campo pues sabrá de sobra de lo que estamos hablando. ¿Eso qué supone? Eso supone una falta de recuperación ante los estímulos que supone pues, el hecho de estar en el campo. De hecho, incluso cuando estamos estresados y demás, en el sistema inmune, podría haberlo dicho, cuando tenemos un pequeño arañoncillo o algo así, el tiempo que tardamos en recuperarnos no es el mismo en situaciones de estrés que en situaciones de tranquilidad. Perfectamente lo sabemos los que hemos estado en periodo de examen, y cuando está de verdad estresado, el tiempo de recuperación es bastante superior cuando estamos en una situación o cuando estamos en otra. Y por último, ya para acabar, sí me gustaría dedicar unos aspectos, un momento, a qué aspectos tienen las personas que se saben sobreponer a situaciones de estrés, a situaciones de una gran estimulación. Así nace el concepto de personalidad resistente, que aunque inicialmente se trató en relación con recursos humanos, las empresas evidentemente quieren contratar a personas que reúnen esas características, quieren contratar a gente que son capaces de ser explotados, por así decirlo, y que lo soporten, que sean capaces de soportarlo, que no se te den de baja al poco tiempo. Entonces, también me gustaría decir, ¿en qué tipo de deportistas, en qué deporte, en qué especialidades deportivas tendríamos este tipo de personalidad? Mayormente, los que más sufren, por así decirlo entre comillas, son los deportes de larga duración. Actualmente están saliendo las especialidades de los Ironman, el maratón, también temas de ciclismo y demás. Son personas que reúnen este tipo de características, porque son capaces de estar sufriendo durante una mayor cantidad de tiempo, por así decirlo, ¿vale? Entonces, más a fondo, también me gustaría pasar por encima en este aspecto. Reúnen esas tres características, como es el compromiso, el control y el desafío. Y por resumirlo y por hacer de todo uno, son personas que a la vez que buscan los estímulos, no son personas que sean de quedarse en el sofá precisamente, saben administrarse, saben descansar. Entonces, de esa forma se puede llegar a alto rendimiento, tanto a nivel intelectual, a nivel psicológico, a nivel deportivo o en cualquiera de los campos que nos podamos imaginar. Al fin y al cabo, como he dicho al principio, sí quiero hacer de todo uno y quiero hacer ver que la adaptación psicológica es adaptación física y al fin y al cabo es adaptación. Al fin y al cabo estamos acostumbrados a adaptarnos al entorno. Y por último, esta ya es la última diapositiva que tengo, la línea roja es una persona activa, una persona que busca esos estímulos, como hemos estado viendo, y la línea azul, como vemos, decae antes a lo largo de la edad, ya que el eje horizontal es el eje de la edad, el eje vertical de la capacidad funcional,
vemos que al fin y al cabo estamos hablando de un exceso de estimulación en la sociedad. Evidentemente, en el punto medio está la virtud. La falta de ese tipo de estimulación, a cualquier nivel, repito, nos puede hacer que nuestra capacidad directamente decaiga. Estamos muy acostumbrados también a ver las situaciones en las que las personas mayores en el momento de su jubilación directamente decaen. ¿Es por la edad? Puede ser por la edad, evidentemente hay un envejecimiento, pero también es necesario cierta estimulación. Por eso, y a tenor de las actividades que hacen desde Activa 6, que me viene muy bien para publicitaros, es necesario estimulación a nivel cognitivo, a nivel físico y al fin y al cabo, y muy importante, sobre todo actualmente, a nivel social. El ser humano es un ser social, claramente social, y es por ello por lo que también necesitamos esa estimulación y esa compañía de unos y una. Así que nada más y muchísimas gracias.